Ariel Fernández, que es el intendente de Moreno, ¿sí? Para tener una primera de lectura. ¿Sí? Han hablado poco los intendentes, por eso valoro mucho a Mariel que nos atienda. ¿Cómo te va, Mariel, el pelado? Te habla, un gusto hablar contigo. Hola, ¿cómo te va? Bueno, un gusto. ¿Cuál es la primera lectura que hacés después del cimbronazo del domingo? Bueno, primero te digo que fue de sorpresa. Creo que Sí, no fue solamente sorpresa para el Frente de sí, es Todos, cierto. sino que fue sorpresa para Cambiemos, porque no esperábamos estos resultados. Y bueno, después trabajando un poco con la información, con los números, revisando qué pasó. Y lo que vemos es que hubo una baja participación en la elección, que seguramente tiene que ver porque se está dando un discurso, se encaró la campaña por un lugar que a la gente no le interesa, no Claro. tuvieron ganas de ir a votar. No es que fueron a votar en contra del Frente de Todos, porque de hecho, si uno mira los números, no difiere mucho la cantidad de votos de Cambiemos con otras elecciones, sino que en el caso de Moreno, por ejemplo, hubo una participación de 62% del padrón. Eso es bajísimo. O sea, Sí, hay un claro. montón de personas que no se presentaron a votar o que se presentaron a votar, pero bueno, con todos los protocolos que se aplican del COVID, pues Mariel, se demoraba todo sí. y hay gente que fue a votar y se volvió. A ustedes Moreno le fue bien, al gobierno le fue bien. Moreno es uno de los distritos conurbanos, junto con Merlo, y otro del oeste que le Sí, fue, Moreno, que le fue a bien. ver, digamos, Ah, se ganó sí, en otro contexto, tendría que haber ido mucho mejor, sí. pero digamos que no se perdió, una diferencia un poco más de un 8% arriba, Sí. pero bueno, no escapa al panorama general. Hubo gente Moreno que no fue a votar. Ahora, yo planteaba recién, y por Dios corregime, porque esto estamos para hablar entre todos y también para pensar, ¿por qué no? Yo decía, si hubo un montón de ayuda social, y en estos lugares tan populosos, salvo Moreno, Merlo, José Cepaz, sumemos Avellaneda, Varela, Berazategui, el gobierno perdió. ¿Por qué insistir con la misma batería de medidas a partir del jueves? ¿Más planes sociales o más ayuda? Cuando eso aparentemente no dio un buen resultado electoral. Sí, creo que muchas veces hay una mirada equivocada hacia los sectores populares, y hay una realidad argentina y hay una realidad mundial. O sea, yo te estoy escuchando. Sí, primero quiero decir, porque me parece que a veces hay una mirada peyorativa con el tema de los programas de ingresos con trabajo, que parece que la gente que lo recibe es culpable de esa situación y en realidad son víctimas del funcionamiento del Sí. capitalismo, que te va dejando afuera, Sí, y el avance Mariel, tecnológico víctima de todos los hace que gobiernos que cada vez tuvimos. se produzca Sí, sí. con menos mano de obra, Sí, digamos. Hay sí. una realidad. Y El víctima de avance muchos gobiernos que hay tuvimos, ¿no? Porque hoy tenemos más pobres. hay mucha más tecnología, se necesita menos gente para trabajar. Eso es en un proceso mundial. Ahora, ¿qué se hace con esa población? Yo estoy de acuerdo con que el Estado se pueda hacer cargo, que se siga primero fomentando modelos que promuevan la industria, pero pensar que la industria va a absorber la cantidad de personas sin trabajo no es una realidad. Eso no viene pasando en todos los últimos años, más bien la situación cada año se va agravando. Ahora, eso no quiere decir que esa población tenga que ser subsidiada. O sea, yo siempre, cuando me vinculo con funcionarios y vienen a Moreno, los hago recorrer los barrios y les muestro la cantidad de trabajo que hay para hacer. Hay muchísimo trabajo para hacer. ¿Y por qué no se hace, en los Mariel? barrios populares? ¿Y por qué no se la hace? gente quiere trabajar, Sin porque duda. ¿quién no quiere mejorar ¿Y su por qué no barrio? se hace? Entonces, no está mal pensar en programas, pero que sean de ingreso y con trabajo. Que hay muchas personas que además trabajan. También hay un prejuicio como si fuera el plan vago, y no lo es, porque muchísimas personas trabajan hace muchos años, porque lamentablemente esta realidad del pleno empleo, que se acabó con los gobiernos de la época de Perón, digamos, y después el proceso de concentración económica y de avance tecnológico se fue profundizando en todas las décadas, Sí. pero la gente trabaja. Ahora, todos necesitan un ingreso. Ahora, también pasa que los sectores asalariados no les alcanza. Claro. Y eso es un gran problema. Por ahí tuvimos una campaña que se centró en la vacunación y en toda la atención que se hizo de los sanitarios, que si bien es algo para valorar, para la gente eso ya pasó. O sea, las personas viven el día a día, y el día a día es cómo llevas. O sea, el plato focalizaron de mal la comida. campaña, Mariel. Focalizaron mal la campaña. Es cómo llevas el plato de comida a tu casa. No solamente la campaña, sino que hay que resolver
grandes problemas. Uno tiene que ver con el ingreso de las personas, que no tiene que ver solamente con una política subsidiaria, sino, te vuelvo a decir, las personas asalariadas no pueden resolver con ese ingreso el sustento de su familia. Y eso es un problema grave y no es un proceso natural. La inflación no es un proceso natural. Hay personas, empresariado, que decide que va a aumentar los precios, que se va a dolarizar toda la economía cuando hay productos y hay insumos que se consiguen y se realizan todos en la Argentina. No tendría por qué estar tan dolarizado, por ejemplo, el alimento. O sea, somos una de las tierras más ricas del mundo. Es que los insumos están en dólares, Mariel, vos lo sabés. Y resulta los que insumos no están en dólares. Nuestra propia población. Entonces, los insumos están en dólares, ahí combustible, por ejemplo. Claro, hay que revisar y, por supuesto, se tocan intereses. Pero ¿qué vamos a pensar? ¿En la panza llena o en la panza vacía de la gente que trabaja y no llega a fin de mes? Entonces hay una situación que tiene que ver con profundizar políticas, tocar intereses y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, que es inmoral que en la Argentina haya personas que no tengan para comer. Es inmoral que en la Argentina haya personas que no lleguen a fin de mes. Bueno, alguien la tiene, no es que no está. ¿Y es responsabilidad de quién eso, Mariel? ¿Es responsabilidad de quién eso? No, tiene que haber políticas del gobierno que vayan en ese sentido. Para eso el pueblo argentino, para eso estamos en democracia, se vota un gobierno y se espera que tomen esas decisiones. Y cuando los gobiernos no toman las decisiones que el pueblo está esperando, bueno, se expresan las urnas, no hay manera. Totalmente. En este caso yo creo que hasta se fue, o sea, la gente no es que fue a votar a Cambiemos, la gente no se presentó, o sea, hay todo un grupo de personas que no se presentó a votar directamente. Vos sabés que ayer tuvimos... Sin descreimiento de la política. Vos sabés que ayer tuvimos en tu distrito, hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente, la mayoría contaba lo que estás diciendo. No fuimos a votar. ¿Vos crees que esa gente que puede ir a votar en noviembre, que capaz que hace más calor, cree, no sé, y además la lógica sería que vaya a votar más gente, porque siempre va a votar más del 70% y esta vez estuvo por debajo. ¿Esa gente que va a votar puede acompañar al gobierno? ¿Eso es lo que crees, Mariel? Mira, nosotros vamos, primero tiene que haber una discusión profunda en el frente de todos, hay que redireccionar la política a los intereses de la gente, me parece que está desfasado y me parece que no es entender que la gente vive el día a día, ¿entendés? La vacuna hoy no es el tema, quizás la vacuna era el tema si durante el pico de pandemia llegaban las vacunas y estábamos en elecciones. Bueno, ahí era un tema. Es verdad. Ahora como la gente ya se vacunó, la pandemia, por ejemplo, te doy un ejemplo, en el hospital de Moreno, el hospital más viejo que tenemos de Moreno, que tenemos dos, un hospital se hizo durante la pandemia, pero en el hospital más viejo no hay internados por COVID. Sí. ¿Entendés? Entonces, seguir hablando de lo sanitario, vuelvo a decir que se valora, se manejó bien, no en todos los países se compró y llegaron las vacunas, pero no es un tema que le preocupe a la gente. Totalmente, a las personas le ¿qué es lo que más preocupa, su Mariel? situación económica. Claro, e inseguridad. Yo decía, inseguridad de bolsillo, Mariel. Inseguridad de bolsillo, ¿o no? Corregime. Sí, son los dos temas, por supuesto que en las grandes ciudades, yo te quiero contar algo, en Moreno, ya desde el año pasado, la tasa de homicidio se redujo un 30% y la tasa de delitos se redujo en un 40% después del equipamiento con el puntito de coparticipación que se le sacó a la ciudad y que el conurbano la policía pudo tener más equipamiento, acá bajó un 40% el delito. No resuelve todo el problema, porque después te queda todo el otro 60%, digamos, ¿no? Sí. No es que resuelva todo el problema. Las grandes ciudades tienen este nivel de conflictividad y por eso siempre digo y me interesa pensar en una planificación de la Argentina y una planificación de la provincia de Buenos Aires, donde por favor nos sigamos concentrando gente en el conurbano, porque nos trae Mariel, muchas enfermedades. Estoy de acuerdo, pero háganlo, está buenísimo, yo estoy completamente de acuerdo, háganlo. Sí, por eso te digo que es un plan que tiene que ver con una política nacional profunda y que lleva muchos años, pero principalmente tiene que estar la decisión política de hacerlo y está muy vinculado al tema de la soberanía alimentaria. Ahora quiero preguntar por Cristina. La población rural de la Argentina realmente pueda ser productora de alimentos y cada uno pueda vivir
en otros pueblos de la Argentina y no estar concentrados Sí, todos claro, en sí, Pero, central esto. Pero- ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. Dale. Mire, primero le quiero decir Sí. que me está sorprendiendo esta entrevista. Yo le digo, hablo con políticos todos los días y usted es muy racional. Le quiero decir la verdad, mucha gente del Frente de Todo, cuando usted le hace una entrevista, ponen el cassette y le repiten ciertas políticas Sí. Y de transferencia activa Es que y con el usted cassette reconoce perdieron. claramente... Con el cassette perdieron, por eso la Por intendenta eso no, cambia. pero Sí. en este sentido hay que decirlo. Nosotros hablamos permanentemente con políticos y usted salió de todo el cassette, digamos. Dijo claramente que había políticas que no habían funcionado, que no estaban bien direccionadas y hay que hacer una discusión interna en el Frente de Todos. Claridad. Ahora, hay un tema central, que es, hay mucha gente que no va a estar nunca capacitada en los próximos 20 años para encontrar un trabajo formal. Esa es una gran problemática que tiene Argentina, que va a atravesar a cualquier partido político que gane. Hay un porcentaje muy amplio de la gente en la Argentina que no está con capacidades para ingresar a un trabajo formal bajo ningún aspecto. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué políticas se pueden llevar adelante? Mira, yo creo que ese es un discurso de hace muchos años que pareciera que el problema del trabajo es un problema de capacitación. No hay oferta laboral. Por supuesto que una economía sustentable hace que a todos nos vaya mejor, Claro. que vos te puedas ordenar, que puedas mandar a tus hijos a estudiar. Ahora, si vos no tenés trabajo, difícilmente puedas garantizar todos los demás derechos. Es central Total. el tema de tener, te lo garantizo, te vuelvo a decir, porque pensar que la industria va a absorber la cantidad de desocupados que tenemos es una mentira. Que es muy caro dar Para trabajo eso en también Argentina, está el Estado, que tiene que generar políticas de trabajo, porque bueno, pues falta empleo, trabajo Total. para hacer. Claro. Recorran toda la Claro. Argentina, recorran todos los barrios populares, la cantidad de obra pública que todavía Totalmente. falta Lo realizar. que pasa o sea que es muy cualquier caro dar empleo, programa, intendenta o no. Es muy cualquier caro dar programa empleo. como el potenciar trabajo, si se le da una tarea, trabajo para hacer y tiene que estar la definición política de poder construir en ese sentido. Después, por supuesto, que necesitamos seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo y que necesitamos que los niños y niñas y que los jóvenes y las jóvenes puedan acceder y puedan ir a estudiar. Ahora, Y no hay si que están bajarle las impuesto a los necesidades privados. básicas Para- satisfechas, no se puede. Sí, espera, Ronde, disculpe que le Disculpe. interrumpí, intendenta. Yo le decía, es una apreciación personal, que es un dato, que es muy caro dar empleo en Argentina. Es muy caro. Mirá, yo no creo que tenga que ver con el tema de que sea caro. Hay que pensar, evidentemente, estamos en una etapa de la historia que escapa a la situación argentina, que hay que pensar en otras cosas. O sea, hay países donde hay jornadas de 6 horas o se empieza a reducir las jornadas laborales Francia. y quizás haya que pensar. Son discusiones mucho más profundas, Sí. pero evidentemente este nivel de concentración económica deja un montón de personas afuera. Bueno, hay que pensar otras cosas. Sí, una reforma laboral, ¿no? Para bajar la carga impositiva de los empresarios, para que puedan contratar más gente. Porque hace No sé. 10 años que el empleo formal cae. Sí, también está subsidiado. O sea, la industria, hasta la gran industria también está subsidiada por el Estado. Sí, seguramente hay que repensar una política que genere más empleo. Vuelvo a decir, pero que no tiene que ver con que la industria va a absorber la cantidad de personas sin empleo que tenemos. Por último y muy cortito, y le agradezco su enorme amabilidad, intendenta. ¿Más Cristina en el conurbano o no en la campaña? Mira, yo creo que tenemos que escuchar más y dejar de hablarnos a la política, digamos. No. Me parece que Y es sí. un tema. No hay que hablarnos más a la política, Sí, yo hay que diría. tener más vínculo con lo que le está pasando a la gente, con el barrio, con los colores. Y te vuelvo a decir, yo no escapo a eso. A mí me sorprendió cómo se dio nos sorprendió a todos, me parece. Sin duda. No pensé que estos iban a ser los resultados. Y esta es una gestión que está constantemente en el territorio. Si no, Moreno hubiera estallado en 1000 pedazos por la pandemia, por la situación económica. Estuvo bastante contenida porque todo el tiempo, todos los días, hay mucha presencia en los barrios, laburando la pequeña Sí. obra pública, sosteniendo lo alimentario y lo sanitario.
es que la gente no se presentó a votar, ni siquiera tampoco te puede decir hay una queja, hay una demanda, hay un enojo, hay desinterés, que es horrible también, ¿no? Sí, Es decir, esa elección a mí no me resuelve las cosas, Sí. y entonces nosotros tenemos que revisar y escuchar mucho más. No tiene que ver con los dirigentes, tiene que ver con las definiciones políticas que se tomen, que se acerquen a las necesidades actuales que tiene la población argentina. Sí. Sí, le quería... A ver, me parece interesante. Es una de las personas del gobierno, usted forma parte de la coalición gobernante, Sí. que más autocrítica que he escuchado en público en el último Sí. tiempo. Sí, además de Pérsico ayer y demás. Razonablemente autocrítico. Le hago la última pregunta ahora Sí, sí, sí. y la libero, intendente, dale. Sí, le iba a María. decir, intendenta, mire, la realidad es que para adelante, en caso hipotético que el gobierno pierda las elecciones, ¿cómo ve el escenario político en la Argentina? Y me da mucho miedo, digamos. Nosotros sufrimos mucho durante el gobierno macrista, y te digo, nosotros me incluyo porque soy de uno de los barrios más pobres de Moreno, me crié en la localidad de Cuartel Quinto, que es una de las más alejadas del centro, más postergadas, y realmente los sectores populares sufren muchísimo con gobiernos tan liberales como el de Cambiemos. O sea, nosotros fuimos 100 pasos para atrás, 100 años de deuda externa para adelante. Entonces me da mucha preocupación, porque a pesar de las cosas que haya que mejorar y de las críticas que tengamos que hacer internamente, los gobiernos populares siempre son mejores para los sectores más humildes. Así que desde mi lugar no quiero esconder debates, quiero que demos los debates necesarios, que escuchemos más lo que está pasando, que la gente no puede poner el plato de comida sobre la mesa, y tenemos que trabajar para resolverlo. Para eso nos votan, para eso estamos. No hay que tenerle miedo a eso, hay que dar las discusiones que haya que dar, pero lo tenemos que resolver. Sí. Porque si los gobiernos populares son mejores para la gente que menos tiene, cada vez hay más gente que menos tiene en Argentina. Sí, estamos transitando una pandemia que es a nivel mundial, y se han caído varios gobiernos durante la pandemia. No estamos en un contexto fácil, pero tenemos que poder resolver. Vuelvo a decir, la gente no llega a fin de mes, y hay que revisar toda la política económica. Tenemos que estar y resolver los problemas a las personas, haya que tocarlos